Sé bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado, un podcast donde conocerás la parte humana y espiritual de cada servidor a través de los procesos y angustias para poder cumplir el llamado de Cristo en nuestras vidas. Múltiples consejos, enseñanzas y predicaciones para ser edificados a través del oír, porque del oír viene la fe y la fe de la palabra de Dios. Juntos al pastor Damián Espinosa damos comienzo a esta aventura. Esto es Detrás del Llamado. Hola, que Dios te bendiga, sé bienvenido a tu podcast Detrás del Llamado. Te invito a que comentes algún tema que te gustaría que compartamos en otro episodio más aquí en YouTube. Si lo estás viendo, suscríbete, también sígueme, dale like. Y si lo estás escuchando a través de Spotify, sé bienvenido, también síguenos para que no te pierdas ninguno de los episodios que van a ser de bendición para tu vida. Y quiero hoy tocar el tema de suma importancia para que tú cumplas tu llamado sobre la cámara secreta. ¿Qué es la cámara secreta? ¿Qué te suena este hermoso tema? ¿De qué vamos a hablar? Y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué tú haces al levantarte cada mañana? Seamos sinceros. ¿Realmente lo primero que haces es orar? O tal vez te levantas, te estiras y ves tu celular y estás viendo redes sociales y ya se te fue la hora y te tienes que apurar para irte a la escuela o al trabajo. Lo primero que haces tal vez sea comer algún alimento liviano para irte a trabajar. Pero si tu respuesta no es la oración, sinceramente, esta predicación es para ti. Segunda pregunta, ¿qué es lo que haces al último antes de irte a acostar? Si tu respuesta también no es la oración, esta predicación es para ti. La oración es la respiración del cristiano, porque es nuestra comunicación con nuestro Creador. Y seamos sinceros, la oración la hemos tomado muy en poco. Nos encanta alabar a Dios, nos encanta leer la Biblia, pero a muchos no nos encanta escuchar lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida a través de la oración. ¿Cuántas veces has levantado 5 minutos o 10 minutos antes de tu hora para dedicarle esos minutos a Dios? O antes de acostarte, media hora o 20 minutos o 10 minutos para darle gracias de que Dios te cuidó en el día y de que Él fue bueno en el día. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? No, muchas veces nos gusta tanto estar dormidos que nos excedemos y ya se nos hizo tarde y vámonos porque ya es la escuela, ya se nos va el transporte y ya se nos va la hora de trabajo y nos van a suspender, pero nunca sacrificamos nuestro tiempo para dárselo al Señor. Y qué irónico, porque del Señor es todas las cosas, incluso nuestro tiempo. La cámara secreta es un mensaje que nos hará reflexionar a través de la importancia de la oración y de lo que tenemos que hacer en comunicación con Dios. Quiero contarte una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12, que dice lo siguiente: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En conclusión, ¿qué está pasando? Tiene guerra el rey de Siria contra Israel, y el rey de Siria arma una estrategia para darle una emboscada al ejército de Israel. Pero Eliseo, el siervo de Dios, le dice al rey de Israel: me declaró esto Dios, no vayan por ese lugar porque ahí van a estar los del ejército de Siria y los van a querer atacar. Y esto hace el rey y se salvan de esa emboscada. Y el rey de Siria se enfurece y dice: ¿cómo? Si nadie sabía nuestros secretos, si nadie sabía esta jugada que íbamos a hacer, ¿cómo el rey de Israel se enteró y no pude hacer efectivo mi plan? Y uno de los siervos dice: oh Señor, no es que él sabía, sino que allá está el siervo de Dios, Eliseo, aquel que le declara al rey de Israel todas las cosas que tú dices, aún en tu cámara secreta. Y aquí viene la pregunta:
¿qué es la cámara secreta? Para seguir continuando tenemos que saber qué es la cámara secreta. Y la cámara secreta es que todos los reyes tenían una cámara secreta. Era necesario que todos, absolutamente todos tenían una cámara secreta donde era un lugar para planear movimientos de guerra, donde solamente entraban los íntimos para enterarse sobre esto. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos hacían una reunión en una cámara secreta y planificaban ciertos movimientos de guerra para darle victoria a su pueblo. Por eso un hombre se levanta y le dice al rey de Siria: oh Señor, hay un siervo de Dios allá en el pueblo de Israel que le declara aún las cosas que tú hablas en la cámara secreta. Por eso el rey de Siria dice: ¿quién de ustedes, de los que están aquí y entran conmigo en la intimidad, en mi cámara secreta, le dice todas las cosas, los planes que hacemos y que vamos a hacer al rey de Israel? ¿Quién de ustedes es alguien que nos traicionó? Y dice: no, nadie te está traicionando. Pero hay alguien que habla con el Señor y el Señor le revela todos tus planes para que su pueblo no padezca, para que su pueblo no haya ciertas cosas que lo lastimen. Eso es algo increíble, que cuando yo leía esto digo, tenemos que hablar sobre la cámara secreta. Otro versículo que nos habla sobre la cámara secreta es 1 Timoteo 6, 14, 15, y dice: que guardéis el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí viene la importancia de una cámara secreta. Ya hablamos de esta hermosa historia que Eliseo sabía aún los secretos del rey de Siria, que hablaba en su cámara secreta. Pero ¿saben quién también tiene una cámara secreta? Si todos los reyes tienen cámaras secretas, el Rey de reyes que leímos aquí en Timoteo, dice: el Rey de reyes y Señor de señores también tiene una cámara secreta, donde tan solamente entran los íntimos y a ellos se les revelan los planes del reino. La cámara secreta es importante que tú y yo entremos para saber los planes de Dios y su propósito en nuestra vida y cumplamos nuestro llamado en la tierra. Jesús, como todo rey, tiene un lugar secreto donde Él revela a sus íntimos los planes del reino. Y quiero hablar algo sumamente importante. No basta, joven, señorita, hermano, hermana que me ves, no basta tan solamente venir con una semana, o sea, en toda la semana venir una vez a la iglesia. No basta. ¿Por qué? Porque venimos, nos llenamos del Señor y toda la semana no es suficiente un día de iglesia a la semana, porque tú y yo somos como esta botella de plástico. Le tapo la marca porque aquí no hay patrocinio, pero es como esta botella de plástico. Esta botella de plástico está llena y su contenido la hace ser rígida. Si yo la aprieto, si yo la golpeo, está rígida. ¿Por qué? Porque tiene un contenido que ayuda que su cuerpo no se doble, no se conmueva ante lo que esté pasando a su alrededor. Y nosotros somos así. Cuando venimos a la iglesia, el Señor nos llena de su Santo Espíritu. Y cuando vamos por la vida, aunque vengan los problemas, aunque vengan los ataques, no pasará nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuidará. Pero así como esta botella se desgasta, imaginemos que esta misma botella esté vacía. Y si yo la aplasto un poco, todo se aplasta. Todo empieza a contraerse. ¿Por qué? Porque no hay contenido dentro. Nosotros somos vasijas en manos del alfarero y como vasijas fuimos diseñadas para llevar su esencia. Odres viejos no llevan vino nuevo. Cuando habla de odres viejos se refiere a hombres con vida pasada. Dejen su vieja manera de vivir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. Odres nuevos lleva el vino nuevo. Nosotros somos hechos para llevar la presencia del Señor. Y si tú no llevas la presencia del Señor, eres como una botella sin contenido, que cuando le pego se abolla, se lastima. Y no es suficiente tan solamente venir a llenarse un día
en toda la semana. Todos los días tenemos que ir a la fuente de vida. Dice la palabra de Dios, como el ciervo brama por corrientes de agua viva, así mi alma clama todos los días, no tan solamente hoy, sino mañana, pasado y pasado hasta que termine la semana y que empiece un día a la vez. Y nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de su presencia cada día. No basta con un día venir a la semana. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones en la vida que necesitamos más de Dios. Hay tantas cosas que están pasando en la vida que necesitamos saber los planes de Dios en nuestra vida para cumplir nuestro llamado. Se escuchan rumores de guerra, se escuchan tantas cosas en el mundo, pero si tú y yo no sabemos los planes de nuestro Padre, ¿cómo vamos a verle algún día? ¿Tú acaso vives en tu casa sin saber los planes de tus papás? Tus papás te dicen, vamos a ir a este lugar y tienes que ir con nosotros, vamos a hacer esto a la casa y vamos a hacer esto de comer, y tú te vuelves partícipe. Pero imagínate que tú vivieras en su casa y que cada quien por su rumbo. De nada serviría. ¿Por qué? Porque tienes un padre que te protege, un padre personal, y si tú no lo haces personal, es como si no tuvieras a un padre. Entonces es importante entrar a la cámara secreta para saber los secretos de tu Padre y que sean revelados a tu vida para hacerte tú partícipe del plan de Dios para tu vida. Jeremías 23:18 dice, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo? ¿Tú quieres saber los misterios del reino? Y hablando de misterio, no hablo del tiempo de Dios y cuándo será el día y la hora. No, hablo de lo que Dios está haciendo en este mundo. Nosotros no podemos vivir como si fuéramos habitantes de este mundo porque somos peregrinos. Nosotros solamente vinimos a cumplir nuestro plan y seguir nuestro rumbo para ir con el Señor y estar con Él algún día por la eternidad. Ese es nuestro propósito como hijos de Dios. Pero te pregunto, ¿cuántas veces hemos entrado a la cámara secreta a decirle, Señor, quiero escuchar tu voz, Padre, quiero saber tus planes, no quiero vivir como si no tuviera un Dios personal, quiero vivir conforme tu voluntad? No porque hagas buenas obras quiere decir que eso es la voluntad de Dios. Dios no nos hace salvos por nuestras obras, sino por su gracia. Y si no vives en su voluntad, no todas las obras buenas es su voluntad y no todo eso le agrada a Dios. Él te puede preguntar, ¿pero esa era mi voluntad? ¿Sabes cuál es un miedo terrible que mucha gente tiene? Que cuando lleguemos al cielo, Dios te diga, ¿sabes qué? Tenía mejores planes para ti. ¿Sabes qué? Tenía aún mejores cosas para ti. ¿Sabes qué? Tú te adelantaste, pero si no hubiera hecho mayores cosas en tu vida. Todo esto te faltó hacer. Qué triste es eso, por no consultar a Dios. Y te dejo con esta frase impactante que tocó mi vida. Ora por tus decisiones para que luego no tengas que orar por las consecuencias de esas decisiones que no oraste. Eso me impactó. Porque cuántas veces tomamos decisiones sin consultar al Señor y luego estamos orando por las consecuencias que nos llevaron de las oraciones que no hicimos por esas decisiones. Por eso ora por las decisiones para que luego no ores por sus consecuencias. Y hay dos tipos de oración que a mí me encantan y quiero hablar en esta tarde. La primera oración es la oración de la cámara secreta. En la Biblia relata, entra a tu lugar secreto y tu Padre que está en lo secreto, Él que te escucha en lo secreto, cierra la puerta, ora y habla con Él, y tu Padre que está en lo secreto te exaltará en lo público. Hazlo en lo íntimo. Tú y yo no somos tan solamente lo que somos delante de las personas, sino lo que somos en la intimidad con Dios. Cómo tú eres en tu habitación cuando nadie te ve, cuando nadie está ahí, cómo tú te comportas. Habla con tu Padre, habla en lo íntimo para que el Señor te revele sus planes. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Y según esto relata, los historiadores dicen que él oró 4 meses y ayunó
4 meses. Su oración incluía no tan solamente una oración de Señor, te pido porque los muros de Jerusalén han sido derribados y yo me siento triste y te pido. No, su oración era profunda de Nehemías. Su oración era Señor, permíteme yo ir. Señor, permíteme yo ayudar para que se reconstruyan esos muros. Se encuentra tristeza en mi vida, Señor. Tu palabra dice, y eso lo vemos en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 8, y relata la oración de Nehemías, que estuvo orando 4 meses y ayunando 4 meses, dice su oración. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Esta es la oración de Nehemías, y en esta oración, en el versículo 6 y 7, su oración incluía la confesión de los pecados. Perdona a los hijos de Israel. Si han cometido pecado, perdónalos. Perdona mis pecados. Si yo he cometido pecado, yo y mi casa. Versículo 8 es un recordatorio de Dios y su palabra. Tú le dijiste a Moisés, tú le dijiste a tu siervo. Versículo 5 al 8 igual dice interés por la gloria y propósito de Dios. Y en el versículo 6 también relata interés por el pueblo de Israel. Este fue el formato de la oración de Nehemías por 4 meses de ayuno. ¿Cuántos días a la semana ayunamos, hermanos? ¿Cuántos días a la semana oramos? Pero oraciones, hermano, no oraciones de tan solamente Señor, gracias, esto, lo otro y listo. No, oraciones profundas. Pero cuando hay una enfermedad y cuando llega la circunstancia, queremos que nuestra oración de 5 minutos sea contestada. Esto es triste. ¿Por qué? Porque nos las pasamos sin comunión con Dios, sin conexión con Dios, y cuando viene la necesidad a nuestras vidas, corremos a Él y exigimos, no decimos, Señor, si es tu voluntad, declaro, y la declaración es algo malo, porque la declaración es decir que tus planes son mejores que Dios. Por eso nosotros no oramos declarando, diciendo, no, nosotros oramos por la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo hace ese esfuerzo, esa acción en nuestra vida. ¿Cuál acción? Que lo que nosotros no sabemos qué orar, Él intercede por nosotros. Por eso no decimos, declaro esto, declaro lo otro. No decimos, Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Señor, tu voluntad es mucho mejor que la mía. Por eso no pedimos declarando, pidiendo las cosas como nuestra voluntad es mejor que la tuya. No, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Si esta es tu voluntad, que esto sea haciéndose en mi vida. Por eso nuestra oración es de esta manera. Nosotros oramos pidiendo de su voluntad en el cielo. Nehemías pasó por un momento cuando él se enteró que los muros de Jerusalén los derribaron, los destruyeron. Él pasó 4 meses orando y ayunando. De este formato que ya dijimos. Pidiendo por el pueblo de Israel, por sus pecados, glorificando a Dios, recordando la palabra de Dios. Una oración que agradó a Dios. Y cuando Dios le permitió ir a Jerusalén a reconstruir los muros, dice en la palabra de Dios, en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 5, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, y tomó el vino y lo sirvió al rey, porque Nehemías era aquel que probaba el vino para que no estuviera envenenado y lo pudiera tomar el rey. Era el copero del rey. Y dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo.
Y dijo Nehemías, no es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Nehemías quería hacer algo, tenía en su corazón tristeza y en su rostro se veía esa tristeza. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba pasando esta consecuencia. ¿Y qué pasó? Que el rey lo vio a su copero triste, le dijo, ¿qué tienes? Si no estás enfermo, ¿por qué estás triste? Y Nehemías le dijo, ciertamente estoy triste porque los muros están destruidos, pero si tú permitieras que yo fuera a reconstruir los muros, yo le daré gracias a Dios. Y dice el versículo, y le pedí a Jehová. Yo le llamo, en esta oración, yo le llamo un llamado de emergencia. Y son esas oraciones que pasan cosas en nuestra vida que oramos de momento. Señor, te pido, y tú, Señor, es tu voluntad y necesitamos una respuesta instantánea. Pero Dios contestó su respuesta y puso gracia delante del rey. Y el rey le dijo, ¿sabes qué? Te doy permiso que tú vayas a reconstruir los muros. ¿Y sabes por qué esa oración fue contestada? Como si Nehemías le hubiera llamado a Dios y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Por favor, permíteme que yo vaya a Jerusalén para que yo pudiera reconstruir los muros. Permíteme eso. Y Jesús, ¿sabes qué? Sí, ya está el permiso confirmado. Ok, muchas gracias. Fue como si una oración instantánea, una oración fácil. No fue Nehemías a su cuarto y dijo, pues voy a orar una hora. Y Señor, no porque las circunstancias no se lo permitían. Pero fue al instante que dijo, Señor, permíteme que Él encuentre gracia en mí y que Él me permita ir a mi pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén, al pueblo de mis padres. Permíteme, Señor. Y su oración fue contestada. ¿Y sabes por qué su oración fue contestada? Porque él llevaba 4 meses orando, 4 meses ayunando, 4 meses en comunión con Dios. Por eso su oración fue contestada. Esa oración que hizo inmediatamente fue contestada porque tenía un tiempo de comunión con Dios. Y Dios dice que la oración del justo puede mucho. A veces hay oraciones que Dios no responde en tu vida. Y de cierta manera es su voluntad. Pero pregúntate, ¿acaso sí es su voluntad? ¿O es que no he pasado comunión con Él? Y tan solamente como un niño le pida a su padre, ¿sabes qué? Dame esto, sin preguntarle cómo está, sin preguntarle si es su voluntad, si es sus planes. ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pregúntate si las oraciones que has hecho en tu vida y no han sido respondidas, ha sido tal vez porque solamente utilizas al rey para satisfacerse a tus gustos, a tus deleites, y realmente no has pedido por su voluntad en tu vida. ¿O acaso tú como hijo del rey no sabes los planes que Él tiene para tu vida? Tal vez estás haciendo un llamado que sé que es del Señor, pero no sabes cómo va a ser ese llamado, a dónde te va a enviar, o en qué área, o qué debes de hacer para cumplir ese llamado. Entra a la cámara secreta. Y no te hablo tan solamente de orar 1 hora, porque si tú no oras e intentas orar 1 hora, tal vez lo más seguro es que fracases. ¿Por qué? Porque no has estado en constancia oración y te vas a dormir y te vas a cansar. Pero la Biblia, cuando relata orar sin cesar, no habla necesariamente que estés 5 horas. Si lo haces, gloria a Dios, sino que estés en constante comunión con Dios. Señor, estoy en el carro y te pido que me vaya bien en el trabajo. Señor, voy a comer, te pido que bendiga. Señor, voy caminando. Señor, que hoy se haga tu voluntad. Y en constancia, alabanza esté en mi boca. Señor, gracias, Padre. Pasó algo, gracias, Señor. Te pido por esto. En constancia, mi alma te alaba, todo lo que respire. Cada respirar tiene que ser un agradecimiento a Dios, pero tenemos que entrar primeramente en la cámara secreta. Despiértate 10 minutos antes, 20 minutos antes y ora al Señor y verás el cambio radical en tu vida. Yo me imagino al Espíritu Santo ansioso porque te despiertes y Él quiere, ya se va a despertar y ojalá me busque porque tengo grandes cosas que Él quiere
tiene que hacer en este día por voluntad del Señor. Y de pronto ve el Espíritu Santo que te despiertas y agarras el celular. Y dice, bueno, pues tal vez en la comida me busque. Y en la comida se te olvida orar porque ya se te hizo tarde. Bueno, pues en la noche llegas y te quedas dormido. Y dices, ay, ojalá mañana sea un día donde Él me busque porque tengo cosas que hacer en su vida. Yo no he visto una persona que esté lleno del Espíritu Santo, una persona que esté en comunión con Dios y que esté sentada en la iglesia nada más. Porque esas personas están en constante movimiento, en constancia, trabajo para el reino de los cielos. Yo no he visto una persona que esté en comunión con Dios, que esté llena del Espíritu Santo y tan solamente esté sin hacer nada. Porque nuestro Dios tiene planes de bien, planes que Él tiene para revelarnos, de cuidar, hey, no vayas a este lugar, no hagas esto porque esto va a pasar, hey, ten cuidado, oremos. Y la oración tiene que ser la llave de todos nuestros días y el cerrojo de todas las noches. Sin oración, nada somos. Vemos mucha gente con grandes palabras que Dios le ha revelado, con grandes revelaciones que Dios les ha entregado en sus vidas, pero es porque han pasado tiempo con su Padre. Dice que cuando Moisés subió al monte, bajó con el rostro resplandeciente y muchos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con Dios. Y así vemos gente amargada, gente en la iglesia tratando mal a otros hermanos, gente juzgona, gente criticando, gente chismosa. Es porque no está pasando tiempo con Dios, está pasando tiempo con el enemigo. Pero cuando vemos una gente sabia, una gente íntegra, una gente con un carácter como el de Dios, vemos que ha pasado tiempo orando. Tiempo con el Señor. Oh, tú tienes la esencia de Dios. El rostro de Moisés brillaba tanto que se tuvo que poner un velo. ¿Por qué? Porque resplandecía ante los rostros de las personas. Y es así, nosotros somos luz en medio de la oscuridad. No es que haya tantas tinieblas, es que ha habido una ausencia de luz tremenda. ¿Por qué? Porque no hemos pasado tiempo en oración con Dios y no sabemos los planes de Dios. Pensamos que estamos viviendo una vida común, una vida innecesaria, una vida sin planes, sin propósito. Y es triste levantarte en la mañana y decir, pues no tengo nada que hacer, cuando Dios tiene grandes planes para tu vida. El pueblo de Dios dormido, cuando el tiempo de Dios viene pronto, cuando el Rey viene pronto. Mientras las vírgenes sin aceite, durmiendo. Y hoy te digo, despierta tú que duermes y ora al Señor. Despierta de lo que está pasando en tu vida. Despierta de lo que está sucediendo en tu mente, en tu corazón. Si lo primero que haces es estar en el celular, apágalo y órale al Señor para que sus planes sean en tu vida. La cámara secreta es necesaria. Si tú no pasas tiempo en la cámara secreta del Señor, no cumplirás el propósito de tu llamado. Si tú no pasas tiempo con el Señor, no pasarás una eternidad con Él en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Por eso es necesario que tú y yo empecemos a pasar tiempo en la cámara secreta, para que cuando vengan circunstancias que necesitamos un llamado de emergencia, el Señor nos responda con su poder. ¿Por qué? Porque Él no deja huérfanos a aquellos que le buscan. Él respalda a los que los ha llamado y los que pasan en constancia con Él. Nehemías 4 meses pasó orando y ayunando y lo respaldó ante el rey Artajerjes. No sé cuál sea la circunstancia de tu vida, una enfermedad, alguna situación económica, alguna decisión que vas a tomar, pero pasa tiempo orando para que tu Padre que te ve en lo secreto te exalte en lo público. Necesitamos de la oración, necesitamos pasar tiempo con Dios para que Él sea el que haga su voluntad en nuestra vida y sepamos qué tiempo estamos viviendo para esperar al Rey de Reyes. Y pues este fue el podcast del día de hoy. Sé que va a ser de bendición para tu vida, te lo digo de todo corazón. Sé que si empiezas una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de intimidad en la cámara secreta, será tu vida transformada. Ya no vivirás como si fuera un día más, sino con un día, con una oportunidad de hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué quieres hacer, Espíritu Santo, en mi vida? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Hoy qué quieres que predique? ¿Hoy quién quieres que evangelice? ¿Hoy quién quieres que ore? Hoy puede ser que Dios me use para un milagro. ¿Hoy qué quieres? Y el Señor hará grandes cosas en tu vida por su nombre y amor a su gloria. Nos vemos en el próximo podcast. Mi nombre es Damián Espinosa y esto fue Detrás del Llamado.